foolishness. Now you only get it in your nightdress. Discard all the naughty nights for niceness. Landed in the very... Pues estamos en el Faradio. Hoy tenemos una conversación interesante porque hablamos con un divulgador científico que se llama Ricardo Moure, que seguramente ya lo habréis visto bien en Radio Televisión Española, en La Sexta, porque aparece muy habitualmente por la televisión, aunque esta vez le llamamos porque va a ser el pregonero del orgullo LGTBIQA+ en Santander este sábado a partir del mediodía o poco más tarde, que será el pregón. Muy buenas, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Bueno, la primera que te tengo que hacer, obviamente, es cómo te pidieron que fueras el pregonero en Santander. Buah, pues mira, me lo pidieron por WhatsApp, directamente mensaje de WhatsApp. Y estaba yo, además, me acuerdo que estaba cenando con unos amigos aquí en el barrio, cerca de mi casa, un típico restaurante chino de Usera, y de repente me llega un WhatsApp que miro y un número que no tenía agendado, diciéndome que era de Alega y que si quería ser el pregonero. Claro, se lo dije enseguida a mis amigos porque me quedé en shock. Y así me enteré yo y dije, claro, ni me lo pensé. Digo, tengo que decir que sí, ¿cómo voy a decir que no? Y directo. ¿Qué supone para ti ser pregonero de una fiesta como el Orgullo? Bueno, pues yo creo que es muy bonito porque es un poco. Primero es como, ay, mira, de repente no solo cántabro ilustre, que nunca me han tratado como tal, sino cántabro mariquita ilustre, que es mucho mejor todavía. Y, y ojo, qué honor. Y además es esta cosa también un poco pues de los retornados, ¿no? O sea, sabes que que Santander es un sitio donde, aunque hay comunidad LGTBQ+, es pequeña, porque gran parte de la gente nos hemos ido. Nos hemos ido, ya no solo por cómo se va todo el mundo por trabajo, sino en nuestro caso nos vamos más gente todavía porque es una ciudad que pues ahora está cambiando, pero no ha sido nunca muy acogedora con la comunidad, ya no solo con la comunidad LGTBIQ+, nunca ha sido muy acogedora con gente que sea un poco diferente. Es una ciudad que durante mucho tiempo ha sido muy cerrada. Entonces esta cosa de la ciudad de la que tú te has ido hace años un poco como chiquitito, con tus secretos en la mochila, con tu cosa, siendo siempre un poco, teniendo un poquito tu perfil bajo, y de repente, años después, cuando ya has encontrado tu lugar en el mundo y te has encontrado a ti mismo, y decir, vuelves de otra forma, vuelves empoderado, es muy empoderante. Decir, vengo aquí y doy el discurso del orgullo. Empodera mucho, 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 mucho. Es muy bonito y además también yo creo que es una oportunidad de agradecer a las personas que se han quedado, porque al final son quienes han creado comunidad, quienes han creado estructura de lucha, asociacionismo, y que han hecho que sí, que Santander, los que vamos yendo pues durante las vacaciones, los veranos, los fines de semana, sí que vemos que Santander ha cambiado mucho. Obviamente ha cambiado toda España, pero Santander ha cambiado muy rápido en poco tiempo. Hay muchas cosas por hacer, pero se nota ese cambio. Y eso es gracias a las personas que se han quedado en la ciudad. Bueno, a veces decimos, no solamente de Santander, sino un poco de Cantabria en general, que parece como que los cambios que adviertes en otros sitios aquí siempre tardan un poco más en llegar. No sé si, aparte de lo que acabas de explicar, si te parece que esa es una sensación en general de Cantabria. Yo creo que sí que... No sabría decirte de Cantabria en general, porque yo no, yo al final de experiencia vital solo he tenido en Santander. Pero sí, es como que todo tarda un poquito más. Y de hecho a mí como que la impresión que me da con el tema LGTB, igual es desde fuera, con el tema LGTBIQ+, es como que tardó mucho, 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 mucho en notarse el cambio, pero como que luego como si el cambio hubiera sido más rápido. No lo sé, o esa es la impresión que me da. Pero sí, siempre llega todo un poquito más tarde. Pero yo creo que es algo típico de muchas ciudades, ciudades que son, ya no solo que sean ciudades más pequeñas o más grandes, porque al final la mayoría de las ciudades de España son ciudades pequeñas, sino también como muy de las ciudades conservadoras. Santander ha sido muy conservador siempre, muy, 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 muy conservador.
Voy a ver si consigo sacarte algo con esta pregunta. ¿Ya lo tienes escrito? No, todavía no. Estoy en ello, ¿eh? Tengo el embrión en la cabeza, tengo notas, tengo de todo y tengo que ponerme las pilas porque lo tengo que mandar cuanto antes para que también las personas que van a hacer la traducción de lengua de signos pues lo Mm. puedan tener mirado y lo puedan practicar un poco. Que me lo dijeron el otro día y no había caído, no sabía que había traductores y digo, pues genial, lo mando cuanto antes y ya está. Pero está ahí el germen. ¿Alguna línea maestra que se pueda desvelar? No, no sé, o sea, claro, yo creo que va a ser un poco, pues algunas son cosas de las que estamos hablando, eso de hablar de los retornados, hablar de la experiencia en lo diferente que ves, que te ves a ti mismo cuando te has ido pensando en cómo eras cuando te fuiste de la ciudad y cómo vuelves ahora, pensar en la gente que se ha quedado, pensar en la ciudad y por supuesto, como no, que es el elefante en la habitación, que yo creo que va a estar en todos los pregones de orgullo, que es la ola reaccionaria. Hmm. Eso va a estar ahí. Como hemos visto que nuestros derechos crecían y mejoraban con las décadas y de repente ya no es que puedan ir hacia atrás, sino que durante todos los últimos años, las últimas décadas de lucha, era una labor principalmente de educar a la población, de sensibilizar, de darse a conocer, de que al final, porque al final gran parte de lo que ha pasado en España ha sido por la lucha, pero también mucho de la visibilización, que gracias a la visibilización también mucha gente simplemente ha sido como consciente de, oh, pero si es que la persona LGTBIQ+, es mi familia, es Hmm. mi compañero, mi compañera de trabajo, son mis vecinos, entonces también eso ha hecho que la sociedad lo acepte más, ¿no? Pero ha sido esta cosa durante décadas de ir educando, ir mejorando, ir creciendo, ir perdiendo la vergüenza, todo esto, en una sociedad pues que lo ocultaba, se burlaba, lo rechazaba, pero que muchas veces sí, también no lo conocía. Pero ahora de repente lo que nos encontramos es movimientos organizados que identifican a los movimientos LGTBIQ como un enemigo, que identifican y señalan como una especie de enemigo que está pervirtiendo a la juventud, que está metiéndoles ideas en la cabeza de adoctrinamiento político y que nos señalan como algo así como enemigos de la patria. Eso es algo que ha empezado ahora, que se está agravando y que realmente tenemos que tener muy en cuenta, que de repente tenemos la diana de ciertas personas. Hmm. Creo que eh, es algo que se ve mucho más a nivel político que luego a nivel real en la calle, aunque a nivel de calle hay odio, hay mucho odio, pero creo que es más una cuestión política, pero aún así nos ponen en la agenda y cuando nos señalan como esa especie de enemigos de la patria, pervertidores de la sociedad o yo que sé que están diciendo, están incitando al odio. Hmm. Están incitando al odio hacia nosotros. Cuando tú a la gente le estás diciendo, esta gente de aquí quiere luchar contra tu forma de vida y pervertir a tus hijos y adoctrinártelos, claro, estás haciendo que mucha gente en su cabeza justifique la violencia contra el colectivo. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Hmm. Bueno, la verdad es que sí, sí es cierto que a nivel chascarrillo, digamos que era lo habitual, ¿no? Y no hablo solamente de personas del colectivo LGTBI, sino en general el chascarrillo contra las mujeres, el machismo habitual de barra de bar. Esto era el día a día, pero además plenamente normalizado. Y sí es verdad que, aunque costó, se fue saliendo de que eso fuera la normalidad. Y ahora sí es verdad que, por lo menos en redes sociales, lo vemos que es más habitual. Yo te pregunto, a nivel, incluso el tuyo personal, en el trabajo, por ejemplo, ¿tú ves que hay un cambio también que se nota en un espacio laboral? Mira, yo te diría, bueno, lo primero que me parece muy interesante, lo que decías del chascarrillo, una cosa que me parece muy interesante es que, claro, ahora es muy típico escuchar a todas estas personas, sobre todo señores, diciendo esto de que ya no se puede decir nada, porque no puedes hacer un chistecito, un chascarrillo, no sé qué, no puedes hacer, es que no puedes decir nada porque se te echa de encima. No. Lo que pasa es que cuando en los 90 o a principios de los 2000 alguien hacía un chiste homófobo o machista en la barra de un bar, nadie se atrevía a decir nada. Hmm.
La mujer no se atrevía a decir nada porque se le iban a echar encima, le iban a echar la murga, le iban a decir que no tiene sentido del humor, se iban a conjurar la conjura de los necios hacia ella. Pero cuando además pasaba con una persona homosexual, con un hombre gay, una lesbiana, un hombre y una mujer bisexuales, contra personas trans, eso ya en los 90, 2000 es madre del amor hermoso. Era, si tú decías algo, ¿cómo vas a responder a un chistecito, a un chascarrillo homófobo o transfobo o lesfobo? Porque dices, no, es que se van a pensar que yo soy gay, se van a pensar cualquier cosa, incluso aunque la persona no lo sea. ¿Cómo voy a salir yo en defensa de los mariquitas? Porque se van a pensar que yo también lo soy. O si tú lo eres, dices, no voy a decir nada porque van a decir, ostras, este es gay, yo no quiero que se sepa, o yo no quiero que la gente que sea Vox Populi. La gente no decía nada. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, gracias a toda la lucha y a todos los derechos que hemos ganado, si en tu cara se ponen a hacer chascarrillos homófobos, pues es que te sale de ti decir, oye, perdona, puedes dejar de decir esto, y te enfrentas y reaccionas, porque ahora ya no tienes, puedes tener cierto miedo, pero tienes menos miedo a hacerlo. Eso es que ya no se puede decir nada, claro. O sea, tú puedes decirlo. Lo que pasa es que tienes que aguantar la vergüenza de que haya ahí alguien que te conteste. Eso del chascarrillo. Pero luego, lo que dices del trabajo. Claro, yo he empezado mi vida laboral, yo empecé a trabajar, a hacer investigación no hace tantos años, porque yo terminé la carrera en 2012 y ya ahí empecé a hacer doctorado y entrar en el mercado laboral. Entonces, ya era una época que estaba pues, muy similar a la de ahora, bastante aceptado. Yo no he tenido problemas que yo sepa de discriminación homófoba. Sí que he tenido alguna vez pequeños microhomofobias de estas que alguien de tu entorno laboral dice alguna cosa que dices, este es tonto, que este es tonto, pero que nunca han sido un acoso ni ir hacia mí. Lo que sí lo he notado es, al trabajar en medios de comunicación, en redes sociales. Redes sociales es una escabechina de comentarios homófobos tremendos, tremendísimos. O sea, al final, cuando yo en redes sociales, pues sale algo que yo he hecho en televisión, sobre todo si lo publico yo o lo publica pues si lo publica, por ejemplo, la 2 o lo que sea, pues al final son públicos, ya sea el mío o sea público más de la 2, que son gente interesada en la cultura, que a lo mejor sigue lo que haces o no, pero que está en ese mundo de la cultura y normalmente no tienes problema. Pero cuando sale, el algoritmo lo termina llevando a todo el mundo, o es una cadena, o por ejemplo cuando son cosas de La Sexta, que el público es mucho más grande, llega a público más generalista, sí que te encuentras a gente que, aparte de hacerte comentarios anticientíficos absolutos, te ataca directamente con ataques homófobos. Ataques homófobos, además, muchas veces muy directos, que no son sutiles, y que cuando tú, si das a denunciar al comentario, Instagram la de veces que luego me ha respondido diciendo que no ha detectado discriminación ni incitación al odio. Yo creo que ninguna denuncia que he hecho yo de comentarios de Instagram por homofobia, ninguna se ha resuelto favorablemente hacia mí, a decir, no, pues sí, este comentario eliminamos este comentario y a esta persona la vamos a amonestar o le quitamos la cuenta. No, siempre ha sido, este comentario no infringe las normas. Comentarios que te dicen puto maricón, etcétera, Y cuando alguna vez también me he encontrado, cuando entran, como encima el algoritmo hace que si empieza a comentarlo gente de ese tipo, el vídeo le empieza a aparecer más a gente de ese tipo. Claro. Entonces te contamina el feed y empiezan a aparecer cosas también racistas, súper bestias, machistas y de todo. Y las denuncias y tampoco pone nada. O sea, comentarios directamente racistas tremendos porque la gente no sé, o sea, hay gente muy loca que cosas que no tienen nada que ver lo relacionan con y te empiezan a poner algo de los moros que destruyen España, el no sé qué cosa, pero sin que tenga nada que ver el vídeo, no sé por qué lo meten. Y los denuncias y no
sale ningún tipo de resolución de Instagram. O sea, mensajes yo he visto, yo me acuerdo de denunciar uno en un vídeo que yo hice sobre especies exóticas invasoras, es decir, hablando de las cotorras de Madrid, los mapaches en el Manzanares y todo esto, y que empezasen a poner comentarios equiparando eso con y decían los moros y los putos moros y comentarios tremendamente racistas y despectivos y denunciarlos y decir Instagram que eso no infringe sus normas. Me dices tú que poner putos moros o maricón de mierda no infringe las normas de una red social. Es bestia. Vaya normas, ¿no? Hay normas y que en Europa que son los que tienen que regular esto, sigan sin ponerse las pilas y permitiendo que unas empresas extranjeras permitan esto. Y que además ganan un poquito de dinero, dicho sea de paso. Hombre, claro. Y son quienes dirigen los discursos políticos. Por curiosidad, Ricardo, ¿hay alguna red social en la que lo veas especialmente de más este tipo de comportamiento? Yo es que, a ver, al final no hago una barbaridad de trabajo de redes, pero yo no sabría decirte. Yo creo que no depende tanto de la red social, sino de repente en qué el algoritmo hacia dónde termine llevando el vídeo. Yo creo que tanto en Instagram como en TikTok me he encontrado mucho loquito. Bueno, a ver, ya porque no lo uso muy poco, pero quizás el reino, el loquimundo máximo es el antiguo Twitter. X es que ya ni lo uso, como mucho retuiteo alguna cosa de La Roca o cosas así, y los comentarios son que muchas veces que además hay muchas veces que los comentarios no tienen ni pies ni cabeza. O sea, que directamente están escritos de una forma que no entiendes, entonces yo entiendo que muchas veces también son bots. Que hay de todo, ¿eh? También hay gente muy tarada y que vierte mucha mierda, pero creo que también hay muchísimos bots porque hay cosas ya, un montón de comentarios en cualquier cosa con cuentas sin foto que dices, es que no llego del todo a entender el mensaje, entiendes alguna barbaridad, pero no entiendes muy bien lo que está escrito. Ya estamos hablando de invertir tiempo y dinero en que el algoritmo vaya hacia un sitio y el ver si ese comportamiento tan salvaje de las redes acaba saltando a la realidad, ¿no? Yo creo que esta es un poco la intención. Lo que pasa es que vemos que salta algunas veces, pero no se está convirtiendo, por lo menos de momento, en algo demasiado habitual. No sé cómo lo ves tú. No, yo creo que que también o sea, sí que es grave lo que pasa en redes, pero que bueno, que al final le damos más importancia que la que tiene, que muchas veces eso son bots, que eso sí que es importante porque tienes movimientos con fines políticos de gente que está metiendo dinero, como dices tú, está metiendo pasta para que de alguna forma tener influencia política y nunca sabes quiénes son, ni qué partidos, organizaciones puede haber detrás o qué países, porque esto también son cosas que luego se ha visto con el tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos con la injerencia rusa en el mundo este de los magas y Trump. Pero luego también la parte que sí que son personas comentando, ¿no? Yo no me lo tomo muy en serio. O sea, a mí no me afecta. No, hay mucha gente que dice, pero no te afecta nada. Y digo, no me afectan. O sea, a mí solo me afectan comentarios de odio cuando es porque de repente descubro que yo a lo mejor me he equivocado dando algún dato y me están diciendo, eres tonto, eso no sé qué, no sé cuál. Que dices también, hombre, lo puedes decir de forma más educada. Pero en ese caso sí que digo, ay, pues a lo mejor hay cosas que no he hecho del todo bien mi trabajo. Pero cuando es para insultar porque que te llaman maricón, para decirte, pues, cuando es algún tema relacionado con cambio climático y entonces, bueno, El mundo entran woke. ahí los negacionistas. Todo esto, yo digo, ay, pues mira, mejor que comenten, porque eso aumenta las visualizaciones y aunque yo no saque nada con redes sociales, siempre te va bien que tengan visualizaciones para que luego si alguien está buscando un científico para dar una charla, como tristemente lo que hacen es mirar seguidores y visualizaciones al peso, pues que me llamen a mí. Entonces yo digo, ay, sí, sí, que comenten, que se enfaden. Y luego además lo mejor es cuando se empiezan a discutir entre ellos en los comentarios, porque eso ya hace que tú no tengas que hacer nada y eso sube como la espuma. Entonces a mí me gusta. Y pienso muchas veces, digo, mira, cuando alguien me dice, y no te afecta, de verdad no te afecta nada, digo, mira, la mayor parte de la gente
es gente que está en su casa aburrida, Hmm. porque te tienes que aburrir mucho para hacer ese tipo de comentarios y para discutir con personas en comentarios, que es una cosa que yo no haría en la vida, iniciar una discusión y seguir, sabes que no va a llevar a nada. Entonces, hay gente que está un poco aburrida o simplemente gente que está haciendo caca o está en el metro y está con Instagram, si hay gente cagando, entonces tampoco hay que tomárselo muy en serio. Si se han olvidado ya de que han comentado eso, echan el chorizo y dejan Instagram Hmm. o TikTok. Ricardo, para terminar, te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado, porque como Vale. creo que es algo que yo no voy a hacer nunca, cuéntame cómo es la sensación de llegar y pisar la Antártida. Uf, eso es muy fuerte, ¿eh? Yo no, yo creo que es el día de la llegada, o sea, obviamente todos los días que estuve allí, yo estuve 16 días en la Antártida, más luego la travesía de 4 días en barco desde Chile, 4 días de vuelta, pero lo que no olvidaré es la llegada. Hmm. Al cuarto día navegando, desde Punta Arenas, de repente a lo lejos, ver una cosa muy a lo lejos blanca, que no sabíamos si era una nube o era ya la Antártida. Y al mirar con los prismáticos, ver que es la Antártida, ya decir, ya estoy llegando. Empezar durante todas esas horas, ir llegando, navegando entre pequeñas islas de la zona de la Shetland del sur, con la nieve, y ver la llegada de la Antártida, además, no paras de ver ballenas. Hmm. Es impresionante, pero cuando digo no paras, es que hay momentos, me acuerdo sobre todo en el desembarco en la isla de Livingston, que era donde yo trabajé en la base de Juan Carlos I, la llegada a la isla de Livingston era no parar, pero de ballenas cada 10 segundos. Colas de ballenas, soplidos alrededor del barco, las veías al lado, impresionante. La Antártida es un lugar que los documentales, las películas no le hacen justicia, Hmm. porque obviamente tú ves el documental y es muy bonito, pero lo que sobrecoge mucho al llegar allí es la inmensidad, lo grande que es todo, el olor, el sonido, el viento, cómo se te mete el salitre en la nariz, impresiona un montón. Aunque tengo que decir que una de las primeras cosas que sentí según estaba llegando a la Antártida es cuando estábamos a, no sé, un kilómetro y pico, 2 kilómetros de la costa, es que empezó a oler fatal porque las pingüineras son una cosa que huele a kilómetros de la de pingüinos, miles de pingüinos dejando restos de pescado podrido y cagando todos juntos. Huele como un contenedor de basura de una pescadería en Sí. verano, o sea, ese era el olor. Pero aún así yo estaba encantado llegando. Es impresionante, es impresionante. Y la primera vez que la pisas, decir, wow, he llegado, porque para ir a la Antártida yo no iba de turismo, yo iba en en la campaña antártica que monta el CSIC, el Ministerio de Ciencia, iba a hacer ciencia allí. Y claro, para llegar a la Antártida son años de presentar proyectos, de prepararlos, meses de preparar material, de enviarlo, de rellenar papeles y papeles y papeles. Es mucho tiempo. Entonces, de repente, cuando llegas allí, tampoco te lo crees del todo. Yo tardé unos días en decir, oye, que estoy en la Antártida, de verdad, de De- verdad. Y eso que gracias a ir en barco haces un poco el proceso, que es un poco, claro. ya vas haciendo ese proceso de voy a llegar. Pero es fuerte, es fuerte. Y la sensación a la vuelta también, ¿eh? Es como un duelo luego también irte de allí y decir, después de tanto tiempo soñando con esto, ya lo he hecho y ya he vuelto. Hmm. Bueno, este es uno de los privilegios que puedes llegar a tener si te dedicas al mundo científico, a la divulgación. Desde luego que creo que sería bueno que se diese un poco más de privilegio a quien se dedica a este trabajo para que escuchásemos un poco más todo Mm. lo que se estudia y todas las soluciones que se pueden aportar. Pero ahora, Ricardo, lo que más te deseamos es que vivas muy intensamente el privilegio de darnos el pregón del orgullo en Santander Pues sí, este próximo sábado, Plaza Alfonso XIII, al lado del edificio de Correos, enfrente de la Porticada. Así que esperemos que lo disfrutes mucho, que ya sabes que evidentemente es una vuelta a casa durante unos días y que te lo sí. pases fenomenal aquí en Cantabria. Muchas gracias por atender la llamada del Faradio. Joder, nada, muchas gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo enorme.